A ver, estamos ya en comunicación con Marcos Pérez, él es politólogo, lo tenemos ya en línea. Hola Marcos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Gracias Marcos, estamos con Leti y con Víctor acá para charlar un poquitito de esto que estamos haciendo, como un experimento social, encerrados en las casas y esperando la libertad. ¿Cómo estás mirando todos estos días de encierro, Marcos, desde tu óptica? Bueno, bien, a ver, entre paréntesis, estoy en Rosario, Argentina, atrapado también. Yo pues estoy acá terminando el doctorado en ciencia política y vine a entregar unos avances de la tesis y en ese momento se cerró la frontera y no me Ah, quedé acá encima con mi papá que tiene 64 años y me preocupa la situación de mi padre, ¿verdad? Pero bueno, al margen te quedaste allá, Marcos, no de esta sabía yo eso. anécdota, sí, yo al menos tengo 38 años, ¿verdad? No soy una población de riesgo, pero mi padre sí. Y él te Y acompañó, Marco. ¿Cómo se dio la situación? Ya que nos está relatando un poco de esta situación bastante complicada que te toca. sí, yo estoy terminando acá un doctorado y con mi papá siempre vamos y venimos, ¿verdad? A mi papá le gusta también viajar mucho. Mi esposa es argentina, entonces yo voy y vengo, ¿verdad? Y justo en esta avenida a Rosario, mi papá me acompañó y fue unos días antes del cierre total de la frontera paraguaya. Paraguay fue el primero que cerró y mi papá ya no pudo volver. Él está en un hotel solo. Por suerte el hotel no se cerró, o sea, porque en muchos casos los hoteles se cerraron aún habiendo 2 o 3 huéspedes porque no les era rentable. Mi papá al menos tuvo la suerte de que el hotel no se cerró y está viviendo solo con un conserje, ¿verdad? Así que bueno, bien dentro de todo, me preocupa nomás un poco Claro, por seguramente. su edad y por la situación, pero en fin, estamos sobreviviendo, Diego. Marcos, ¿cómo ves? El Estado debería haber hecho mejor las cosas. ¿Cómo ves hasta este momento? Porque nos pidieron que nos quedemos todos en casa y bueno, como ellos se hacen cargo de la situación. ¿Cómo ves hasta ahora el comportamiento, si podemos decir, del Estado paraguayo en esta crisis? Y sí, a ver, yo creo que ningún estado estuvo preparado para una pandemia como esta, ¿verdad? De hecho, las pandemias, si bien existieron a lo largo de la historia, eh, la anterior tiene más de 100 años. Y como que los estados no están preparados para un fenómeno como este. El estado, como vos decís, nos obligó a todos a encerrarnos, cerraron las fronteras, violaron derechos constitucionales básicos como el libre acceso al país. Pero bueno, todo eso en el marco de nuestra supervivencia, ¿verdad? Se asumió que era muy necesario primero sobrevivir y en todo caso después discutiremos, ¿verdad? Y en todo este tiempo de espera nosotros asumimos de que el Estado se iba a preparar para enfrentar lo que venía después. Siempre nos dijeron, este encierro es a los efectos de que los estados, el Estado paraguayo, el Estado argentino, donde yo estoy acá, tomen este tiempo de oro para ir preparando las camas, etcétera, asumiendo que el contagio es inevitable. Pero sin embargo vemos todos los días en las noticias, en la prensa, que aparentemente el Estado paraguayo se habrían hecho algunas irregularidades, ¿verdad?, en el marco de esta preparación, lo cual a nosotros nos duplica nuestra rabia, porque estamos encerrados hace más de 45 días, nos han cerrado la frontera, no estamos pudiendo regresar a nuestro país, a pesar de muchas personas que tienen más de 60 años y son poblaciones de riesgo. Asumimos nosotros que este tiempo de espera era para que el Estado se prepare y estamos viendo, lamentablemente, que el Estado no solo no se preparó, sino que aparentemente siguió con los mismos vicios de siempre. Entonces eso como que exaspera aún mucho más, ¿verdad? El Estado no está cumpliendo su parte, por lo menos en el lado de la confianza. Y sí, a ver, igual, ojo que
si nosotros medimos la confianza de la ciudadanía hacia los estados, hacia la gestión política, hacia la política, hacia los partidos, es baja, ¿verdad? Pero me parece que se esperaba mínimamente que en un momento como este, ya que nosotros pusimos las armas de manera obligatoria, nos quedamos encerrados en nuestras casas, esperábamos mínimamente que los estados, más que los estados, que los gobiernos, los que gestionan los estados, que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero sin embargo seguimos viendo que las viejas conductas, los viejos vicios, aparentemente siguen vigentes, ¿no? Marco, también fue algo bastante llamativo en estos días, en 50 días. Hemos visto mucha gente que toda la vida incluso renegó del Estado y se habló como el Estado en realidad, como lo peor que teníamos, como un elemento solamente de presión. Incluso había una crítica muy fuerte a todo lo que era subsidios en Paraguay, por más que siempre existieron subsidios. Sin embargo, ahora vemos de diversos sectores pedir ayuda al Estado, pedir subsidios, pedir que se paguen las cuotas de los colegios con subsidios, los artistas piden subsidios. Es como que cambió un poco también ese discurso. Sí, yo coincido contigo, Diego. Yo creo que hay una suerte de revival, o sea, una suerte de resurgimiento, de renacimiento del Estado. Y yo creo que esta pandemia no le va a dejar al mundo indiferente. Va a haber, o sea, algunas cosas van a cambiar definitivamente, y me parece que una de esas va a ser la mirada hacia el Estado. Está muy claro que, no sé, desde Hobbes, desde Leviatán, sabemos que sin un Estado, o sea, el Estado es la estructura básica que garantiza nuestra supervivencia. Y sin el Estado, básicamente estamos regresando al estado de naturaleza, lo cual no garantiza en ningún caso que sobrevivamos a una pandemia como esta. Entonces, como vos decís, gente que toda la vida renegó del Estado, hoy sorpresivamente, y no lo digo de manera irónica, sorpresivamente de manera positiva se están dando cuenta que había sido el Estado, era necesario, y había sido el Estado, hay que fortalecerlo. Porque de aquí en más, Diego, se está hablando de una reforma del Estado. Hay que atender muy bien quiénes van a participar de esta reforma del Estado, con qué objetivos y hacia qué Estado están apuntando. O sea, más que nunca hay que pensar que el Estado es un eje que garantiza básicamente la subsistencia nuestra. Y más Estado en lo que tiene que ver con salud y educación, también algo que ahora con el bolsillo complicado, muchísima gente nos plantea, lo que gastamos en educación privada, lo que gastamos en salud privada, y seguimos pagando impuestos. Qué bueno sería fortalecer esto, por lo menos como enseñanza, al menos esas dos áreas. Sí, por supuesto. A ver, me parece que seamos más de derecha o seamos más de izquierda, me parece que lo que es indiscutible es que la salud y la educación debería formar parte de ejes absolutamente necesarios del Estado. Así, repito, así seamos progresistas, así seamos más neoliberales, conservadores, etcétera. Eso me parece indiscutible. O sea, eso ya ni siquiera es ideológico. Eso ya es una cuestión meramente de gestión pública. Y claramente se ve que nuestro Estado, el Estado paraguayo, no ha sido del todo bien gestionado en esas dos áreas principalmente. ¿Va a cambiar mucho, te parece, el Paraguay después de esto, Marco? Yo espero que sí, Diego. Honestamente espero que haya una mejora en la calidad de los servicios públicos básicos, y si se llega a reformar el Estado, como dijeron que ahora se va a emprender, que no sea solo la reforma en cuanto a gestión pública, que sería maravilloso, sino también en la ampliación de los derechos que el Estado es capaz de garantizar en tiempos de pandemia, pero también en tiempos fuera de pandemia. ¿Te genera confianza, Marco, los actores que van a liderar este proceso, los que hoy están en el poder o en los diferentes estratos? A mí no, sinceramente a mí no. Por eso. No solo no me genera confianza desde el punto de vista de su gestión política, de su gestión política histórica,
sino también me hace mucho ruido y hasta ahora los que fueron citados para participar en la reforma del Estado, de alguna manera tienen toda la misma ideología, más allá de que sean partidos políticos diferentes, etcétera. Todos son gente pudiente, gente que cree que el funcionariado público es una carga, sin embargo que toda la vida miraron hacia otro lado, a otras cuestiones como por ejemplo cómo se esquilmó el Estado paraguayo con las licitaciones. Gente que, como dije, gente que tiene mucho dinero y cuando se enferma se va al Sirio libanés a tratarse. Así que eso me hace un poco de ruido. ¿Se puede concebir me da mucho miedo. Marco, ¿se puede concebir una reforma sin la participación campesina, por ejemplo? No, para nada. O sea, en los términos de la reforma que nosotros queremos y que creo que sería ideal, una reforma abarcante, una reforma incluyente. Claramente, si no incluimos a líderes políticos contestatarios, por ejemplo, si no incluimos a sectores campesinos, si no incluimos a sectores críticos de la sociedad civil, ¿qué Estado paraguayo nuevo puede salir de ahí? Claro. También se dejó un poco de lado a la gente que trabaja en ciencias sociales, Marco, en historiadores, o sea, yo creo que si vamos a hacer una reforma de Estado, como vos decís, con la gente que está en el Senado, nomás, o con otros nombres, pero más o menos lo mismo, no va a ser realmente una reforma del Estado lo que vamos a hacer. Claro, va a ser una reforma edulcorada, maquillada. Lo que van a hacer, van a recortar algunos gastos superfluos, pero eso no es reforma del Estado, eso es algo que tenés que hacer indefectiblemente. Ahora, hay que recortar gastos superfluos. Este es un buen escenario, digamos, en plena época de crisis, empezar a diseñar algo así, donde las susceptibilidades o tal vez ciertas cuestiones por la situación en sí pueden pasar de fino, digamos. ¿Es el mejor escenario como para hablar de este tema o hay que hacer una pequeña espera para hablar un poco más en frío sobre esta situación? O sobre una reforma específicamente. Yo creo que es un buen escenario. Fíjate que en otros tiempos nunca se habló de una reforma del Estado en serio. No, y sin embargo esta pandemia como que dejó mucho más al desnudo aún muchas falencias en derechos básicos que tendría que otorgar el Estado. Me parece que ese es el punto fundamental. No, claro, la experiencia ya queda, Marcos. Claro, la experiencia a nivel mundial ya la tenemos. Lastimosamente estamos atravesando esto y nos damos cuenta de todo lo que nos faltó y todo lo que dejamos pasar. A lo que me refiero es que nuestros gobernantes van a ser los mismos. Es difícil hablar de cambios muy grandes en medio de una crisis como esta. Tal cual. Yo creo que es muy necesaria la participación y sobre todo la presión. Y me parece que en Paraguay está muy, muy comprobado que los medios de comunicación son capaces de ejercer una influencia muy positiva en la ciudadanía a fin de presionar. Fíjense que en los últimos 31 años de la época, en toda la era democrática, digamos, algunos de los cambios que se dieron siempre vinieron de la mano de la ciudadanía asociada con los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, los senadores, creo que hay como 6 senadores que salieron fueron expulsados del Senado desde el 2017, muchos de ellos por sospecha de corrupción. Con causos mediáticos fuertes. Claro, sí, yo no voy a desconocer el rol de la ciudadanía que se manifiesta, pero sin los medios de comunicación eso no hubiese ocurrido. Entonces me parece que hay que aprovechar esta ola positiva, esta ola de efervescencia ciudadana en consonancia con los medios de comunicación que están presionando para llevar adelante esto. Marco, gracias por tu tiempo. Un saludo a tu papá, fuerza en este momento también para ustedes. Ojalá que puedas regresar pronto. Y la verdad que te agradecemos muchísimo. Así que ojalá podamos charlar de vuelta no en un tiempo demasiado largo.
Gracias a vos, Diego, y a tu panel, y un abrazo a toda la audiencia. Marco, y el título se le podría entregar ya a Libertad, ¿verdad? De la sociología. Pero hace rato, en algunos países ya se está estudiando cancelar, o sea, dar por terminados los torneos. Hay que darle la libertad ya. Increíble ya los métodos que ustedes recurren. Vergonzoso. Abrazo, Marco. Gracias, gracias. Con ustedes. Chao, Marco. Un abrazo. Gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Marco Ferestalia, él es politólogo, de los jóvenes politólogos que hay.